la unidad 2. Nosotros vamos a ver lo que es minerales secundarios. Vamos a recordar algunos minerales primarios, que ya vimos, y vamos a desarrollar la unidad 3, que es textura del suelo. Después de esta introducción teórica, vamos a hacer un recreo, van a pasar a sus respectivas salas con su JTP y los auxiliares, y van a desarrollar la unidad 3, textura del suelo, en un trabajo práctico. Y van a ver la parte de metodología. Entonces, vamos a ver minerales secundarios, una continuación de la clase que habíamos comenzado a ver minerales del suelo. Recordando, habíamos visto que el suelo es un sistema vivo, contiene vida, respira, es abierto porque hay entrada y salida de energía y de materia, es dinámico porque es cambiante, porque evoluciona, no es estático, es dinámico, y tiene 3 fases. Está compuesto por una fase sólida, una fase líquida, ocupada por el agua del suelo, y una fase gaseosa ocupada por el aire o atmósfera del suelo. El agua del suelo no es pura, sino que contiene disueltos gases y sales. El aire comprende diferentes gases, principalmente oxígeno y dióxido de carbono, y otros gases como óxido nitroso, nitrógeno, por ejemplo, atmosférico, que se libera hacia la atmósfera. Y hoy vamos a estudiar la fase sólida, que está compuesta por una parte mineral y una parte orgánica. La parte orgánica corresponde a materia orgánica, y junto con la parte mineral, la materia orgánica y la parte mineral componen esa fase sólida que en un suelo ideal, que es este que está dibujado acá, el 50%, fíjense, corresponde a la fase sólida. Un 25% corresponde a la fase líquida y un 25% a la fase gaseosa. Entonces hoy vamos a continuar hablando de la fase sólida mineral. Esa fase sólida mineral está compuesta por minerales primarios, que ya hemos visto en una clase anterior, y por minerales secundarios que vamos a ver ahora. Esa fase mineral del suelo está compuesto por partículas de suelo de distinto tamaño, y las vamos a estudiar hoy. Esa fase sólida mineral puede proceder de esa roca madre o de ese material que le da origen al suelo, por ese proceso de transformación o meteorización, puede provenir de un material edafizado en el lugar, un material del tipo proveniente de ese material de partida, que se transforma en el lugar y da origen a ciertos minerales que ya vamos a ver, o puede ser también esa parte sólida que provenga de otro lado y que haya sido erosionado en un lugar y luego transportado y redepositado en otro lugar. Esa fase sólida mineral puede proceder de aportes de sólidos que están, por ejemplo, en suspensión en aguas de inundación, o pueden ser transportados por el viento, o en forma coluvial. Habíamos visto que el transporte coluvial, cuando tenemos diferentes alturas, podemos ir, por ejemplo, desde la cima de una montaña, a través de la ladera, hasta el valle, por ejemplo. Entonces hay transporte de esos sólidos. O también esa fase sólida mineral puede provenir de materiales que sean aportados por agua de inundación o por una napa que está debajo de la superficie del suelo, que puede llegar incluso hasta la superficie. Pero es una capa freática o una napa de agua en la profundidad del suelo. Esa fase sólida mineral está compuesta por minerales primarios y minerales secundarios.
Recordemos que los minerales primarios son aquellos que no sufrieron grandes cambios, no sufrieron cambios físicos, desde las rocas que lo originaron. Los minerales secundarios, son los que vamos a ver hoy, son aquellos minerales que provienen de los primarios. Provienen de los primarios porque se producen a partir de la transformación o de la meteorización de los minerales primarios. Este es un grupo de minerales primarios que nosotros vimos en la clase anterior, por ejemplo, cuarzo, andalusita, hablamos de los feldespatos, de los feldespatoides, que eran similares a los feldespatos, pero con menor contenido de silicio, las micas, como la mica blanca, la mica negra, piroxenos y anfiboles, vimos la apatita como una fuente mineral primario de fósforo muy importante en los suelos, la magnetita como fuente de hierro. Y ahora vamos a ver los minerales secundarios. Estos minerales secundarios los podemos agrupar para su estudio en dos grandes grupos. En el grupo de las arcillas, que comprende minerales secundarios del tipo silicatados. Los silicatos cristalinos, los silicatos fibrosos, los silicatos amorfos, los silicatos interestratificados. Y el grupo de los no silicatados, que son los minerales secundarios denominados del grupo de los óxidos e hidróxidos. Y comprenden algunos minerales que vimos como ejemplos de rocas que eran la goethita, la goethita es un mineral del tipo óxido e hidróxido, pero es un oxidróxido de hierro. La hematita, que es un óxido de hierro férrico, la gipsita, que es un óxido de aluminio, la manganita, que es un óxido es un oxidróxido también que posee manganeso, el óxido férrico, el óxido de aluminio, y el grupo de los sesquióxidos, que van a encontrar en algunos libros, es como el grupo de los sesquióxidos, que son los óxidos e hidróxidos de hierro y aluminio. Otra manera de nombrarlos. Entonces vamos a ver primero el grupo de las arcillas. Sabemos que son minerales secundarios silicatados. Y que según su estructura pueden ser, si son de estructura cristalina, toman la forma de los filosilicatos. Habíamos visto que los filosilicatos están formados por láminas, que filo venía de lámina u hoja. Entonces estos silicatos cristalinos, que son los minerales secundarios más abundantes en los suelos, comprenden a los minerales de arcilla tipo 1,1, 2,1, 2,2. También llamadas arcillas bilaminares, porque tienen 2 láminas, trilaminares, porque tienen 3 láminas, o tetralaminares, porque tienen 4 láminas en su constitución. Ya lo vamos a ver. Y estos son algunos ejemplos que nosotros alguna vez ya los mencionamos, pero que a partir de ahora vamos a seguir mencionándolos, así que no se preocupen en memorizarlo, de a poco van a ir surgiendo. En estas arcillas cristalinas bilaminares, tipo 1,1, tenemos la caolinita, o también llamada candita, es la misma arcilla. Es una arcilla que habíamos dicho que es típica de regiones donde hay altas temperaturas, altas precipitaciones, climas tropicales o subtropicales, por ejemplo, en Misiones. Podemos encontrar suelos con abundante caolinita. Normalmente en los suelos en general uno no encuentra un solo tipo de arcilla, sino diversos tipos de arcilla. Podemos encontrar esmetita, hilita, caolinita. Pero sí
a veces se caracteriza ese suelo por presentar mayor abundancia de un tipo de arcilla. Por ejemplo, en estos suelos altamente meteorizados de climas subtropicales o tropicales, se encuentran abundantes minerales secundarios del tipo de la caolinita y también de los óxidos e hidróxidos de hierro y aluminio. Después, otro tipo de mineral de este tipo, cristalino, de arcillas cristalinas, tenemos la 2,1, que son trilaminares, y ya vamos a ver cómo están compuestas esas láminas, y a la vez se clasifican según tengan movimiento de expansión y contracción con la humedad, como la esmectita o la monmoridonita, que es un nombre más antiguo de la esmectita, y la vermiculita. Hay arcillas trilaminares que no se expanden, y esas son las llamadas no expandentes, y el ejemplo es la hilita. Ya vamos a ver que esta hilita, al no expandirse, se caracteriza justamente porque entre sus láminas se fija potasio. En el caso de la tetralaminar, la más conocida es la clorita, que no es abundante en los suelos. En algunos suelos del tipo más bien templado puede haber, y se caracteriza esa clorita porque tiene presencia de magnesio. En el caso de habíamos visto la clorita como ejemplo de provenir de suelos de origen de serpentina. Los silicatos fibrosos, estos son algunos ejemplos, uno de los más conocidos, la zeolita. Los silicatos amorfos son aquellos que no presentan una red cristalina, presentan una distribución irregular de los tetraedros y octaedros que lo componen, y entonces cuando se los somete a rayos X no se ven cristales, tienen formas amorfas, y es característico de la arcilla de tipo alofán o alófana. Las arcillas de este tipo, de alófanas o alofán, provienen de cenizas volcánicas, y después vamos a ver algunas características. Y los silicatos interestratificados, que como su nombre lo indican, hay estratos de diferentes minerales que pueden formar ese silicato. Por ejemplo, puede haber una formación hilita vermiculita, hilita esmectita, y también puede haber estratos de otros minerales. Por ejemplo, la anaucita. Entonces, estos minerales se componen de aluminosilicatos hidratados. Esos aluminosilicatos hidratados están formando filo, hojas o láminas. Por eso pertenecen a la estructura de los filosilicatos. Esos minerales arcillosos, ¿por qué se dice que son aluminosilicatos? Porque están compuestos por tetraedros de silicio. Habíamos visto en una de las clases, en el tetraedro de silicio, el silicio es el átomo central, está en un número de coordinación 4 por estar rodeado de 4 aniones que son oxígenos. Y los octaedros de aluminio, que se disponen en láminas, un octaedro de aluminio se forma por la unión de 2 tetraedros a través de compartiendo su base, y en el centro se aloja un átomo de aluminio. Ahora bien, ese aluminio puede ser reemplazado por otros, por ejemplo, magnesio o hierro. Entonces, en estos aluminosilicatos, como su nombre lo indica, los cationes fundamentales son el silicio en el centro de los tetraedros, el aluminio en el centro de los octaedros, y ambos formando una capa tetraédrica o una capa octaédrica. Llamamos capa o lámina. Acá tenemos un tetraedro de silicio, los átomos de oxígeno
4 átomos que rodean a un átomo central de silicio, que es el catión, y que es más pequeño que estos 4 aniones. Entonces el número de coordinación del silicio es 4. En el caso de una coordinación del tipo octaédrica, el aluminio está como átomo central y está rodeado de 6 aniones de oxígeno, que después se combinan con hidrógenos y forman oxidrilos, y entonces el número de coordinación del aluminio es 6. Acá nuevamente una capa de tetraedros de silicio y una capa de octaedros de aluminio, o como dijimos, también puede ser magnesio, también puede ser hierro el átomo central. Entonces, según cómo se dispongan las capas de tetraedros u octaedros, darán origen a esos distintos minerales cristalinos que dijimos. Bilaminar, si es una capa de tetraedros y una capa de octaedros. Trilaminar, si es una capa de tetraedros, uno de octaedros y otra de tetraedros, donde el octaedro es como el jamón del sándwich. Y tetralaminar cuando tienen 4 capas, una de tetraedro, una de octaedros, una de tetraedros, una de octaedros. Son 4 capas o láminas que se llaman mineral arcilloso tetralaminar. Ahora bien, esta sucesión de láminas, incluida el espacio interlaminar, forman una unidad estructural de arcilla, de mineral. Ahora vamos a ver, si me adelanto un poquito, acá por ejemplo. Acá tenemos una capa de tetraedros, que es esta que está acá. Fíjense, los violetas son los átomos centrales de silicio y los azules o celestes son los oxígenos, número de coordinación 4, y los átomos centrales de aluminio rodeados de oxidrilos, y fíjense, se forma la capa de octaedro. El espacio interlaminar es en realidad el espacio entre paquetes. Acá tenemos una capa de tetraedros y una de octaedros separada por este espacio, y entonces la unidad estructural o la unidad de arcilla se mide desde donde empieza el espacio entre paquetes hasta donde empieza la lámina de tetraedros o la capa de tetraedros. Y tiene distintos tamaños. En la caolinita, por ejemplo, esto tiene un tamaño de 7 Angstrom. En la mormorillonita, que es expandente, tiene un diámetro de, una longitud de 14 Angstrom. Vamos a ir viendo de a poquito esas características. Pero déjenme un minuto que les quiero hablar de la sustitución isomórfica. La sustitución isomórfica es una propiedad que es de ciertos cristales. En los cristales de estos minerales secundarios se produce sustitución isomórfica cuando se sustituye un átomo central por otro, manteniendo la forma del cristal. Iso es igual, mórfica viene de morfo, de forma. Es decir, hay una sustitución de un átomo por otro, manteniendo la forma del cristal. Por ejemplo, un átomo central de la capa octaédrica es reemplazado por un átomo de magnesio. Sale un aluminio, entra un magnesio. El aluminio es más 3, el magnesio es más 2, entonces eso me genera, esa sustitución isomórfica me genera una carga negativa. Es decir, en general, la sustitución isomórfica lo que genera son cargas, generalmente cargas negativas. Y esa sustitución isomórfica también puede darse, así como ven acá, entre el aluminio y el magnesio, también puede ser el aluminio por hierro,
Y en el caso de los tetraedros de silicio, puede ser un intercambio entre el silicio y el magnesio, por ejemplo, o el silicio y el aluminio. Entonces también se generan esas cargas negativas. ¿Por qué es importante, tan importante, esta sustitución isomórfica? Porque genera cargas en los cristales. Cargas que se llaman cargas permanentes, para diferenciarlas después de otras cargas que se llaman cargas variables y que son debidas a la variación del pH. Entonces se puede sustituir un átomo central de silicio por un átomo de aluminio en la capa tetraédrica, o un átomo de aluminio por un átomo de magnesio, o un átomo de aluminio por un átomo de hierro en la capa octaédrica. Y acá dice SiC, porque esta generación de cargas negativas en los cristales produce un fenómeno que es fundamental para la fertilidad de los suelos, que es la capacidad de intercambio catiónica. Y esa capacidad de intercambio catiónica es una propiedad físico-química de los suelos que tiene una relación directa con la fertilidad. Cuanto mayor es la cantidad de cargas negativas que tiene el suelo, mayor es la cantidad de cargas positivas que pueda absorber y desabsorber, y entonces mayor es esa SiC o capacidad de intercambio catiónico, y mayor es la fertilidad del suelo. Esta capacidad de intercambio catiónica vamos a verla más adelante en detalle, porque es una clase. No desesperen porque esto se vuelve a ver. Acá tenemos la candita o caolinita. Dijimos que es una arcilla del tipo bilaminar. ¿Sí? ¿Alguien habló? Bueno, es del tipo bilaminar. Una capa de tetraedros y una capa de octaedros. Acá tenemos tetraedros y octaedros. Es candita o caolinita. Algunas cosas ya dijimos de este mineral arcilloso. Se caracteriza porque esa sustitución isomórfica de silicio por aluminio o de aluminio por magnesio o por hierro es muy poca. Entonces, al tener poca sustitución isomórfica, la cantidad de cargas permanentes que se generan por sustitución isomórfica es baja. Se dice que es una arcilla de baja actividad, de baja capacidad para intercambiar cationes. Unión entre láminas por puente hidrógeno. Esta disposición que nosotros podemos ver acá, ¿se acuerdan que les dije que la unidad estructural va incluida este espacio, donde después empieza nuevamente otra capa de tetraedros y otra de octaedros? Esto es lo que se conoce como un paquete. Una capa de tetraedro, un octaedro y el espacio interlaminar. Ese paquete, un conjunto de 20 paquetes, 10 a 20 paquetes, componen un cristal de arcilla. Entonces, el espacio interlaminar acá, fíjense que se enfrentan octaedros con tetraedros, y se puede establecer entre los oxidrilos de los octaedros y el oxígeno de los tetraedros puentes de hidrógeno que mantienen unidas estos paquetes. Por eso, este tipo de arcilla con estructura 1,1 no es expandente. Tiene una estructura que está fijada ahí, unida entre láminas por puente hidrógeno. El espacio interlaminar no se expande. Y como dijimos, al tener baja sustitución isomórfica, tiene baja SiC. También vamos a ver un concepto que todavía no vimos que se llama superficie específica. Al no expandirse, tiene menor superficie específica que otras arcillas, por eso todavía no vimos. Tiene baja actividad, baja plasticidad, baja cohesión. Son
propiedades que vamos a ir estudiando. La plasticidad se relaciona con la capacidad de moldeado de la arcilla. Con un poquito de agua la podemos moldear más o menos. Y la cohesión es el grado de unión entre partículas de igual naturaleza. Las cargas mayormente son dependientes del pH. En las aristas de estas arcillas se pueden producir disociaciones que generan cargas negativas. Esas disociaciones van a depender del pH. Según el pH sube o baja, se irán disociando esos grupos oxidrilos en mayor o en menor medida en las aristas de esas arcillas y van a generar cargas negativas. Esas cargas, como dependen del pH, se llaman cargas dependientes del pH o cargas variables, diferentes a las cargas que se originan por sustitución isomórfica, que son cargas permanentes. La kaolinita es una arcilla que se sintetiza o que se forma en suelos muy meteorizados, como estos suelos de emisión. Que si bien el suelo no es una zona tropical, es una zona subtropical. Acá tenemos una foto. Esto está sacado con un microscopio electrónico y se pueden observar las distintas láminas de la arcilla kaolinita, que es una arcilla bilaminar. Acá estamos observando los paquetes de arcilla y cómo se unen formando cristales. En este caso tenemos la mormorillonita, la esmectita o la vermiculita, también la hilita, son arcillas trilaminares, tetraedros, octaedros, tetraedros o 2-1 porque tienen 2 capas de tetraedros y una de octaedros en el medio del sándwich. Acá tenemos una capa de tetraedros, en el medio una capa de octaedros y luego una capa de tetraedros. Después el espacio entre paquetes que conforma la unidad estructural de la arcilla. Y acá dice cationes intercambiables y agua, porque en ese espacio puede alojarse cationes o puede ingresar agua dependiendo del tipo de arcilla. Si son arcillas del tipo mormorillonita o esmectita o vermiculita, esta arcilla trilaminar tiene la propiedad de poder expandirse. Con la entrada de esos cationes y del agua, se dilata, se expanden, se separan. Y luego cuando el suelo se seca, se contraen. Entonces forman grietas en el suelo. Eso también vamos a ir viendo con el tiempo. Una foto. Esta es la esmectita o mormorillonita. Acá tenemos que este átomo central de la capa octaédrica puede ser sustituido el aluminio por el hierro o el aluminio por el manganeso, por el magnesio, es decir, hay una sustitución isomórfica importante. Entonces, este tipo de arcilla, 2-1, trilaminar, expandente, mormorillonita, es una arcilla que tiene muchas cargas permanentes que provienen de esa sustitución isomórfica y tienen alta capacidad para intercambiar cationes. El aluminio más 3 sustituido por el magnesio, es expandente, tiene gran superficie, todavía no vimos superficie específica. La superficie específica es la superficie por gramo o por volumen, ya vamos a ver, pero al expandirse tienen más superficie expuesta, digamos, que la. Tienen alta actividad, eso significa que tienen, al tener mucha carga, pueden absorber y desabsorber iones,
tienen alta cohesión y son arcillas muy plásticas. Este es un ejemplo de una arcilla del tipo trilaminar, mormorillonita. Fíjense cómo se ubican el agua y los iones en los espacios entre paquetes. Acá tenemos tetraedros, octaedros, tetraedros y el espacio interlaminar. Y ahí se ubican cationes, pueden ubicar aniones, se pueden ubicar moléculas de agua. Y cuando es expandente, la arcilla se hidrata y se abre. Eso da lugar a que pueda haber un mayor también intercambio, salidas y entradas de iones. Y acá tenemos esa expansión de las arcillas, de este tipo de arcillas. Fíjense en esta arcilla, acá esto todavía no lo vimos, pero en bares expresamos la tensión a la que está sometida el agua en el suelo. Este suelo tiene más agua y este suelo tiene menos agua. Entonces, cuando hay más agua, es como una esponja. Esa arcilla trilaminar expandente se hidrata y se expande. Fíjense que se ven como huecos, que son las aperturas entre las láminas. Acá hay menos agua, el suelo está más seco, los huecos colapsan. Y acá ya está el suelo muy seco, y entonces ya hay solapamiento de esas arcillas. Esta es la clorita, que como les dije es tetralaminar, tetraedro, octaedro, tetraedro, octaedro, o del tipo 2,2, también la van a encontrar en los libros. Y como les dije, es menos común, por ahí se la puede encontrar en algunos suelos por ahí más templados, más subtropicales, pero tienen como material originario la serpentina, que es rica en magnesio. Fíjense acá los octaedros están todos con magnesio. El magnesio está formando una capa octaédrica que se llama brucita, que es un mineral rico en magnesio y que bueno, le da ciertas características a este tipo de arcilla, que es menos común, digamos, que las otras que vimos. Vimos dentro del grupo de las arcillas, dijimos que son minerales secundarios silicatados, y dentro de ese grupo de las arcillas vimos los silicatos amorfos. Les dije que son los alofanes, alofán o arcilla alófana, que dijimos que se encuentran en suelos que derivan de cenizas volcánicas y constituyen un orden de suelo, ya lo vamos a aprender más adelante, que son los andosoles. Por ahí le vamos poniendo los nombres para que de a poquito vayan familiarizándose. Tiene forma amorfa, porque no hay una ubicación o una distribución uniforme en forma como si tuviera una red cristalina. Tienen una gran superficie específica, entonces tienen una alta capacidad para intercambiar iones. Principalmente tienen una alta capacidad para retener fosfatos. Los fosfatos, si recordarán de química, el fosfato está compuesto por un átomo de fósforo y por oxígenos. Entonces, ese fosfato, fósforo, oxígeno 4, tiene una carga negativa, es un anión de fósforo. Y ese anión puede ser absorbido en estas arcillas alofanas, y es una de las características de estos suelos ricos en grandes cantidades de fósforo. Otro grupo de los minerales secundarios, dijimos que son dos, los minerales del grupo de las arcillas o silicatados, y los minerales secundarios del grupo de los óxidos e hidróxidos o no silicatados. Este grupo se origina por neoformación en suelos, como les dije hoy, de climas de altas precipitaciones, altas temperaturas,
suelos muy meteorizados, intemperizados, con pérdida de silicio. Los materiales pueden ser cristalinos, es decir, esos óxidos e hidróxidos pueden tener una presentación amorfa o estar más organizados y ya presentar una forma cristalina, como el caso de la gipsita, que es el hidróxido férrico. Disculpen, esto está mal, el 3 va acá como subíndice, por la valencia 3 del aluminio. Son cambiadores y presentan cargas que dependen del pH. Todavía no vimos la definición de cambiadores. Lo que les puedo decir es que son minerales secundarios del tipo no silicatados que se encuentran en estos suelos altamente intemperizados, por ejemplo en suelos rojos de emisiones, y que tienen baja sustitución isomórfica y sus cargas se deben al pH, o sea, son cargas variables. Igual no son de alta carga, son más bien de baja carga, y esas cargas del tipo variable dependiente del pH. Estos minerales secundarios del grupo de los óxidos hidróxidos, acá tenemos algunos ejemplos: la goethita, el oxidróxido de hierro que les dije hoy, la magnetita, que es el óxido férrico, la hematita, que es otra fuente de hierro, la gipsita, el hidróxido férrico, la manganita, de manganeso, que es un oxidróxido de manganeso, y la lucita, que es un óxido también de manganeso. Estos son como los más abundantes, o algunos ejemplos para dar. Y acá puse algunas fotos de la gipsita, la pirolucita y la goethita. Fíjense que este óxido mangánico está acá, es esto que está acá, que parece como si fuera un helecho sobre una piedra, como que hubiera quedado impreso ese helecho sobre una piedra. Es verdad que se pueden observar lo que se llaman fósiles que dejan su impresión sobre las piedras, y tienen una forma muy similar a esta, y generalmente es por el crecimiento de ese vegetal que pudo haber sido un musgo u otro de los primeros vegetales que van colonizando las piedras, y quedan esos entre dos piedras, y después de años quedan las impresiones en las piedras. Y eso se llaman restos fósiles, digamos, en esas piedras. En este caso, esta foto corresponde a una pirolucita. Es decir, esa imagen que ustedes ven como si fuera una planta, por decirlo así, es óxido de manganeso que está sobre una piedra. Y la goethita, que es un oxidróxido de hierro, rico en hierro. Bueno, acá tenemos un listado de distintos arcillas. Está la caulinita, que dijimos que es 1,1, la hilita, 2,1 no expandente, esmectita y vermiculita, 2,1 expandentes, la clorita, que es 2,2, y el óxido de hierro, que ya dijimos puede ser amorfo cristalino, en este caso amorfo, y acá tenemos valores de cargas. Estas son cargas, son cargas que hay en el suelo, en estos minerales, por kilo de mineral. No es por kilo de suelo, sino por kilo de mineral. Entonces se expresa esa carga en una dimensión que se llama centimol carga, y lleva este signo positivo, por kilo. Entonces es baja. En definitiva, ¿qué es la capacidad de cambio? Bueno, en este caso es la suma de todas las cargas que hay en el suelo.
La candita o caolinita, como tiene baja superficie específica, que todavía no vimos, perdón, que es baja superficie, pero sí vimos que tiene baja sustitución isomórfica, tiene pocas cargas. Y las cargas preferentemente dependen del pH, o cargas variables. En cambio, fíjense, a medida que el mineral va teniendo más cargas, como hablábamos de la sustitución isomórfica, por ejemplo, de la esmectita, vermiculita, y a medida que se hacen esa posibilidad de expanderse, la capacidad de cambio va aumentando, de 80 a 120, de 100 a 150. Y acá están los óxidos. Disculpe, Inge, Sí, ¿eso sería el SIC o no? sí, sería la capacidad de intercambiar cationes, Ajá. Bien, porque como dice sería, capacidad de cambio y no dice SIC, por ahí me perdí sí, eso. la Gracias. capacidad de, sí, está bien. Lo que pasa es que, ¿sabes por qué se puso capacidad de cambio? Porque la capacidad de cambio puede ser capacidad de cambio catiónico o capacidad de cambio aniónico, ¿viste? Porque el suelo tiene una cierta capacidad de cambio. Ahora, puede ser para cambiar, absorber y desabsorber cationes, que son de signo positivo, o absorber y desabsorber aniones, que son iones de signo negativo, como por ejemplo les dije el ejemplo del fosfato, ¿se acuerdan? Sí, sí. Entonces, entonces acá pusieron, o sea, esto lo saqué del porta, la capacidad de cambio involucra a, a los dos, digamos, tanto al catiónico como al aniónico. Y en general el óxido, por ejemplo, de hierro, depende del pH, pero tiene alta capacidad de absorción aniónica. De hecho, que los fosfatos, en estos suelos donde abundan los óxidos, hidróxidos de hierro, el fósforo está absorbido en el complejo de cambio y entonces no está disponible para la planta. Entonces creo yo que esta se pone capacidad de cambio porque, por ejemplo, en este caso podría deberse a, podría en parte ser cargas para la absorción de aniones, ¿sí? Pero estas otras están expresadas en cargas para la absorción de cationes, o sea, cargas negativas en general. ¿Y qué quiere decir 80 centimol por kilo de arcilla? Que cada 80 kilos de esmectita pura tenemos, perdón, que cada kilo de esmectita pura tenemos 80 centimol de carga, ¿sí? En la superficie de eso. En el suelo, estos valores no existen como tal, porque el suelo es una mezcla de minerales. Cuando vimos ese suelo ideal y esa fase sólida, vimos que tiene parte orgánica y parte mineral, y que es una mezcla de minerales, primarios, secundarios, ¿sí? Y de una mezcla de partículas de distinto tamaño y compuestas por distintos minerales. Entonces, un suelo no está compuesto por 1 kilo de esmetita ni por 1 kilo de vermiculita, sino por una mezcla de arcillas, si es que hay arcillas, ¿no es cierto?, presentes. Entonces, cuando en el examen le preguntamos qué capacidad de intercambio catiónica puede presentar un suelo rico en morillonita o esmetita, y dicen entre 80 y 120, está mal, porque esto es por kilo de arcilla, no por kilo de suelo que contiene dentro de esos minerales, preferentemente esmetita. ¿Se entiende la diferencia? Claro, porque sería que el suelo no solo se compone de esmectita nada más, tiene los Exactamente. demás, como mormorillonita y todo lo otro. Tenemos un conjunto de minerales primarios y de minerales secundarios que están constituyendo esa fase sólida mineral del suelo. Entonces, en 1 kilo de suelo, no vamos a tener 1 kilo de esmectita, ni 1 kilo de vermiculita, ni 1 kilo de caolinita. ¿Se entiende? Esto es por kilo de arcilla. Por eso un suelo, por ejemplo, rico en esmectita, podemos llegar a encontrar una capacidad de intercambio catiónico, no sé, por decirles un valor, de 28, de 35, pero nunca de 80 o de 120. ¿Sí? Recuerden que es por kilo de arcilla estos valores.
En realidad, Cuando nosotros hacemos un análisis de suelo, ahí sabemos cuánto tenemos de candita, de espermita, de vermiculita, entonces ahí podemos calcular si le falta algún tipo de fertilizante y demás también, ¿o no? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero para que le quede una respuesta general, esto que estamos viendo es mineralogía, o sea, el estudio de los minerales del suelo, ¿sí? Entonces la mineralogía lleva, como eso que les mostré, esas fotos de microscopio electrónico, que se ven las capas, difracción de rayos X. No se hace eso en un laboratorio de análisis de suelo, ¿sí? Porque no estamos estudiando en detalle los minerales ni la mineralogía de eso, sino que nosotros lo que analizamos es el suelo, las partículas, y esas partículas, según su tamaño o según otras características que presenten, asociamos con la arcilla predominante que puede haber. Si quisiéramos hacer un estudio en detalle, tendríamos que hacer un estudio mineralógico y en un laboratorio especial, no en los laboratorios de suelo que, que hay en la mayor parte del mundo, digamos, sino en laboratorios específicos para el estudio mineral. Porque hay muchas propiedades que se estudian de los minerales. No solamente cuál se abunda más. Bueno, ¿Qué entonces acá propiedades se tenemos... estudia en laboratorio, profe? ¿Cómo? ¿Qué propiedades se estudia en laboratorio con Y si una usted agarra muestra el de suelo? programa de DAFO, va a tener la primera parte física del suelo. La segunda, ahí tiene, por ejemplo, textura, estructura. La segunda parte tiene físico-química, pH, capacidad de intercambio catiónico, conductividad eléctrica, esas son algunas propiedades que se determinan en los suelos. Y después, si sigue más hacia adelante, va a haber propiedades químicas. ¿Mm? Contenido de nitrógeno, contenido de materia orgánica, contenido de calcio, de otros cationes importantes en la nutrición de las plantas, magnesio, potasio. Esas son las distintas propiedades, la capacidad del suelo para retener agua, la densidad del suelo, todas esas propiedades están ahí, se pueden pedir en laboratorio, ¿sí? Para conocer nuestro suelo y conocer el funcionamiento del suelo desde el punto de vista de la producción. Porque otros lo estudian, como habíamos visto al principio de la primera clase, muchos estudian el suelo con otros objetivos, por ejemplo, para poner, no sé, poner un edificio, ¿sí? Construir un edificio. Las propiedades requeridas para construir un edificio no son las mismas de las propiedades requeridas para producir sorgo o para producir un cultivo. Entonces estudiamos el suelo de las mismas propiedades, pero desde distinta óptica. Algunas son las mismas, otras no. Bueno, ¿cómo se pueden formar esos minerales de arcilla? Pueden ser por herencia, es decir, provienen de un depósito que se formó en otra área y después fue, o quedó en el lugar porque sufrió poca transformación o porque es muy estable, pero es fue heredado ese mineral. Por neoformación, es decir, por síntesis, in situ, en un lugar, se puede precipitar, por ejemplo, un mineral a partir de una solución y eso puede producir otro mineral. Eso es una neoformación o síntesis de uno a partir de otro. Nosotros vimos, por ejemplo, transformaciones. Las vimos en la clase de Génesis. En la transformación, el mineral conserva una parte de la estructura previa y después sufre un proceso de transformación importante, o sea, una meteorización, y pasa a formar una arcilla. Y vimos el ejemplo de cómo un mineral primario, como la muscovita, por hidrólisis, puede, a través de sucesivas hidrólisis y a través de sucesivas pérdidas de silicio y de potasio, llegar a formar una arcilla como la caolinita.
Es decir, ese mineral originalmente, que era la muscovita primario, se transformó y dio origen a un mineral secundario, como por ejemplo la caolinita. Estos son algunos ejemplos de minerales producidos a partir de distintos minerales primarios, y por supuesto que acá tiene que ver lo que habíamos hablado con la edafogénesis. Perdón. La edafogénesis espérenme un cachín. La edafogénesis comprende los procesos formadores, clima, relieve, tiempo, organismo, material parental, y los procesos formadores, ¿se acuerdan? De la edafogénesis, y da origen al suelo. Entonces, la edafogénesis partíamos de la roca madre y de la meteorización, pues dependiendo el clima, que es uno de los factores formadores del suelo, dependiendo del tipo de mineral primario y de lo que actúe sobre él, vamos a tener distintos minerales secundarios. Por ejemplo, fíjense, vamos a ver la biotita. Acá tenemos biotita, a ver si lo puedo desplazar para arriba. Esto, perdonen, pero a mí me molesta la barra. Ahí. Entonces, en un clima árido, que actúa sobre un mineral primario como la biotita, se puede formar un mineral del tipo 2,1, trilaminar, expandente, como la esmectita o monorillonita. Ahora, el mismo mineral primario, biotita, bajo la influencia de altas temperaturas, altas precipitaciones que se dan en un clima tropical muy húmedo, puede dar origen a un tipo de mineral secundario diferente, 1,1, bilaminar, que no se expande, la candita. Lo mismo la plagioclasa, en un clima árido puede dar origen a una candita, en un suelo mucho más riguroso puede dar lugar a la gipsita, que es una mayor evolución en ese suelo, que ya es un óxido de aluminio, un hidróxido de aluminio. ¿Qué hora es? Las 4. Profe. Las 4, Inge. 4. Sí, Inge. Sí, se ve, sí. Bueno, entonces vamos a ver la unidad 3, que es textura del suelo. La textura es una propiedad física del suelo. Y una propiedad muy importante en los suelos porque tiene gran influencia en otras propiedades de los suelos. Nosotros vamos hoy a conocer las unidades texturales, sus características físicas y mineralógicas, conocer los métodos que hay para analizar la textura del suelo y cuáles son sus fundamentos, diferenciar las propiedades de las arcillas, interpretar la influencia que tiene la textura sobre el funcionamiento de los suelos. Cuando hablamos de textura, hacemos referencia a la propiedad física del suelo que tiene que ver con las partículas minerales que componen ese suelo, el tamaño de partículas que predomina, la proporción que se presenta en ese suelo. Es decir, es una propiedad física que hace referencia a la composición granulométrica del suelo. Hace referencia al tamaño de las partículas minerales sólidas del suelo y a su proporción dentro de un determinado volumen de suelo. Es una propiedad del suelo que varía poco. No es una propiedad dinámica, es una propiedad estática. Por lo tanto, ustedes van a enviar la muestra de laboratorio del suelo que ustedes estén trabajando en el campo y le van a pedir textura. ¿Cuándo? Cuando ustedes no conozcan la textura de ese suelo. Si ustedes ya tienen valores de arena, limo, arcilla, que son las unidades texturales,
ya conocen que es un suelo de textura arenosa. Incluso ya hicieron alguna vez un análisis y saben que tienen un 50% de arena, un 70%, ya saben la composición granulométrica de ese suelo. Es un análisis que no lo vuelven a pedir, porque es costoso y no tiene gran sentido, porque es justamente una propiedad que varía poco. A lo largo de cientos de años varía poco, no es afectada por el uso del suelo, a menos que sea un tecnosuelo. Un tecnosuelo hace referencia a un suelo que fue modificado por el hombre. Por ejemplo, cuando hacemos huertas con un uso intensivo, comercial, ustedes saben que digamos, el productor o el técnico lo que hace es traer suelo de otro lado e ir cada tanto incorporando material proveniente de otros lugares a través de los años. Entonces ahí sí, porque nosotros estamos trayendo de otro lugar, entonces puede tener otra textura, o pueden ir mezclándose los suelos. Pero si no, normalmente no se hace eso, ¿no? Cuando se hace una producción de cultivos, y la característica de la textura es estable. Entonces, con que tengamos identificada una vez esa textura, ya es suficiente. Ahora sí, es muy importante conocer la textura, porque ahora vamos a ver cómo influye en el movimiento del agua, en el aire, en la fertilidad. Entonces, para poder definir la textura, lo que tenemos que primero definir son las unidades texturales. Las unidades texturales son 3. Arena, limo y arcilla. Dependiendo de su tamaño, la más gruesa arena, intermedia limo y más pequeña arcilla. En base a cómo esta proporción de arena, suponiendo que la proporción de arena es muy superior al limo, arcilla, entonces la clase textural o textura del suelo decimos que es arenosa. Al revés, si lo que predomina es la fracción arcilla, pues entonces la clase textural del suelo o textura es la arcillosa. Estas unidades texturales de arena, limo y arcilla son partículas que tienen un tamaño menor a 2 milímetros y componen lo que se llama tierra fina. Si todas las partículas, yo paso por un tamiz o por un sedazo que tiene una malla de apertura, esa malla a través de la cual yo voy a tamizar ese suelo, tiene una apertura de 2 milímetros, todo lo que pase, atraviese ese tamiz, se llama tierra fina. Y con esa tierra fina se trabaja en el laboratorio para determinar la textura de un suelo. Esa textura, la cantidad de arena, más la de limo, más la de arcilla, que nosotros hallemos durante ese análisis de textura, por ejemplo en el laboratorio, van a sumar el 100% de las partículas minerales menores a 2 milímetros. O sea, siempre los 3 porcentajes tienen que dar 100%. Si no nos da así, hay uno que está mal. Y como los 3 dan 100, cuando tenemos la cantidad de arcilla y la cantidad de limo, si le restamos a 100, ya tenemos la cantidad de arena. Si tenemos la de arena y la de limo, y a 100 le restamos arena más limo, obtenemos la arcilla. Es decir, que con 2 de estas unidades estructurales ya podemos calcular la tercera. Pero normalmente lo que se hace es determinar la proporción de las 3 en el laboratorio. Ahora vamos a ver. Entonces esa porción mineral del suelo está compuesta por estas partículas primarias, arena, limo y arcilla, de distinto tamaño. Todas ellas menores a 2 milímetros. La proporción de una u otra me define la textura, y la textura me define otras propiedades del suelo, como por ejemplo la relación, la aireación,
la capacidad del suelo para retener agua, la fertilidad y otras que vamos a ver. Ahora, como esas partículas tienen distinto tamaño y tienen distintas formas, es muy importante para todos los fenómenos de superficie estudiar la superficie específica, que la mencioné hoy varias veces, y es la superficie de la partícula por unidad de masa, es decir, qué cantidad de centímetros cuadrados por gramo presenta esa partícula. Entonces puede ser también por gramo o por centímetro cúbico, puede ser unidad de masa o unidad de volumen. ¿Sí? Pero siempre es superficie por unidad de masa o superficie por unidad de volumen. Ahora, para una misma masa, vamos a suponer 1 gramo, o para un mismo volumen, 1 centímetro cúbico, el tamaño de la partícula influye en la superficie específica. ¿Por qué? Las partículas más finas, como la arcilla, presentan más superficie específica, y las más gruesas, menos superficie específica. Esa superficie específica está afectada también por la forma de las partículas. Si las partículas son más o menos esféricas, o si son aplanadas, o si están compuestas por láminas, la superficie específica es diferente, porque tenemos que sumar toda la superficie por gramo, toda la superficie por unidad de masa. Entonces acá tenemos que sumar toda esta superficie, más toda esta superficie. Entonces la superficie de la partícula C es mucho mayor que la superficie específica de la A. Entonces, tanto el tamaño como la forma de las partículas influye en la superficie específica. ¿Y por qué es importante la superficie específica de las partículas? Porque tiene influencia en todos los fenómenos superficiales, por ejemplo, absorción de agua, absorción, desabsorción de iones, en la capacidad de cambio. Tiene en la capacidad de retener agua, influye en la porosidad total, es decir, el total de poros o huecos que tiene un suelo, o una determinada porción del suelo, tiene una relación con la superficie específica. A mayor superficie específica, menor tamaño de partícula y mayor porosidad total, y menor densidad aparente, que es otra propiedad física del suelo que vamos a estudiar más adelante. Las partículas del suelo no son esféricas, son anisométricas. Métrico es medida y aniso significa desigual. Y es una fotografía desde un microscopio electrónico, y podemos ver partículas de suelo en su estado natural, y fíjense las formas, ¿no? Son formas irregulares. Entonces no son partículas esféricas. Y si yo le digo, ¿y cuál es el diámetro de esta partícula? Y es difícil determinar el diámetro de esta partícula irregular o anisométrica. Entonces, como no es un diámetro como si fuera el diámetro de una esfera, porque es justamente anisométrica, irregular, en suelos hablamos del diámetro equivalente de la partícula. Cuando la partícula es gruesa, del tamaño arena, que es el tamaño más grande de partícula primaria, el diámetro de esa partícula va a estar dado por la malla. Este es un tamiz, no sé si alcanzan a ver ahí que esto está dividido, ¿no? Una malla como un sedazo. Entonces el suelo se hace pasar a través de este tamiz, y entonces el diámetro de esa partícula va a estar dado por el diámetro del tamiz. El diámetro que pasa ese tamiz. Y el limo y la arcilla son partículas más pequeñas en tamaño. Entonces el diámetro equivalente no se puede determinar tamizando, y se hace por sedimentación. Acá tenemos en el laboratorio, estas son unas probetas grandes, tienen más de 1 litro, y esto que ustedes ven así marroncito es una suspensión de suelo y agua. Acá
están suspendidas las partículas, y se determina a partir de lo que de Stokes, que da una ley que relaciona la velocidad de sedimentación en una suspensión de una partícula con el tamaño. Entonces, para el tamaño limo y el tamaño arcilla, el diámetro equivalente queda definido por una partícula igual a la de una esfera que tenga la misma velocidad de sedimentación que las que estamos estudiando. Y ahí se aplica la ley de Stokes, que ahora vamos a ver lo que dice, básicamente, y está relacionado con el tamaño de la partícula. Partículas que son de mayor tamaño, pues caen más rápidamente. Y las de menor tamaño, más lentamente. Entonces tienen distintos tiempos de sedimentación. Hay muchos métodos para determinar textura. Hay un método que es muy útil, que es el método de determinación al tacto, que uno lo puede hacer en el campo. Se llama al tacto u organoléptico, y es cualitativo. Es decir, yo voy a poder determinar que el suelo tiene una textura gruesa, arenosa, por ejemplo, si tomo una porción, le pongo un poquito de agua y intento hacer una bolita y no puedo hacer una pelotita, se desarma. Digo, el suelo es arenoso. ¿Sí? O puedo formar un choricito, un cilindrito y distintas formas. Entonces ahí ya tiene un poco más de arcilla. Si formo una letra gamma, por ejemplo, el suelo es arcilloso. Y hay una guía, que ya la van a ver ustedes con el práctico, que se la usa a campo, y ustedes pueden ir determinando la textura, o clase textural, y decir, es arenoso, es franco, es arcilloso, pero no me van a poder decir cuánto de arena, cuánto de limo y cuánto de arcilla. No me van a poder decir, tiene 20, 10 y 70% de arena, limo, arcilla. Para eso necesitamos determinar textura en laboratorio. Y en laboratorio hay distintos métodos. El método que nosotros utilizamos en nuestro laboratorio es el método del hidrómetro de Boyucos. Es uno de los métodos más utilizados en nuestro país para determinar textura de suelo. Otro método es el método de la pipeta de Robinson. Generalmente se utiliza el método de la pipeta de Robinson para suelos de texturas más gruesas, ya que previamente se separan por tamizado las fracciones gruesas. Porque ya vamos a ver, hay distintos tamaños de arena. Dentro de la fracción arena hay distintos tamaños, más gruesa, menos gruesa. Entonces, para poder separarla, se usa un juego de tamices de distinto tamaño, de mayor a menor, y van quedando las distintas porciones de arena. Arriba van a quedar las más gruesas, abajo van a quedar las más finas. Y por sedimentación, esas probetas que le mostraba, que estamos haciendo una suspensión de partículas en agua. Y ahí es donde aparece la ley de Stokes, que es el fundamento del método de la pipeta y del método del hidrómetro Boyucos. ¿Y qué nos dice la ley de Stokes? Básicamente que la velocidad de caída de una partícula en un medio líquido está regida por esta ley, y esa velocidad es directamente proporcional al radio al cuadrado de la partícula. Entonces, cuanto mayor sea el tamaño de la partícula, mayor va a ser el radio cuadrado, y la velocidad con que sedimente va a ser mayor. Entonces, las que primero van a sedimentar son las más grandes, y las últimas las más pequeñas. Algunas limitaciones de esta ley de Stokes: las partículas no son esféricas. No hay una caída en un medio de profundidad infinita. Esa probeta que nosotros usamos para hacer Boyucos tiene un principio y un fondo, un fin. Y no están en caída libre. ¿Por qué? Porque las partículas más pequeñas, ustedes estudiaron en física las propiedades coloidales. Las partículas del tamaño de arcilla presentan propiedades coloidales. Y una de las propiedades del movimiento browniano, que es que permanecen en suspensión por más tiempo que el resto de las partículas. Entonces se producen, o se pueden producir, desviaciones en esa caída libre. No obstante estas limitaciones, la ley de Stokes es utilizada para determinar
la textura de los suelos. Ya van a ver en detalle ustedes los tiempos y cómo se hacen los cálculos y el fundamento, pero en principio esto que les he dicho de determinar el diámetro equivalente a partir de tamices para la fracción arena y a partir de sedimentación y tiempos de sedimentación para partículas finas como limo y arcilla, es suficiente por ahora. Y los distintos tamaños de las partículas, fíjense que acá dice grava mayor a 2 milímetros. Como es mayor a 2 milímetros, la grava no forma parte de esa tierra fina que yo les digo, con la que trabaja el laboratorio. Es decir, que el laboratorio llega a la muestra de suelo, la seca al aire, la tamiza, la muele y la pasa por un tamiz. Todo lo que quede por encima de los 2 milímetros, del tamiz de 2 milímetros, no entra en la determinación de la mayoría de las propiedades del suelo que se hacen en el laboratorio. En el laboratorio se trabaja en general para la mayoría de las propiedades o atributos del suelo con la tierra fina, que es la menor a 2 milímetros, así que la grava se descarta. Y bueno, ahí tienen gruesa, fina, muy fina, y los límites en milímetros del diámetro equivalente. Esta es la clasificación internacional que está basada en estos valores que los dio Atterberg, pero no es la única. También está la clasificación de los Estados Unidos. ¿Recuerdan que yo les conté? La USDA, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Y ellos dan mayores diferenciaciones en tamaños de partículas primarias porque le dan mayor rango o diferencias de categorías en la arena, desde la muy gruesa hasta la muy fina, y los distintos valores de los diámetros equivalentes en milímetros. Van a hacer un estudio, una evaluación, una comparativa entre USDA e internacional, ahora con los profes, y van a ver en qué coinciden, por ejemplo, en el rango superior de la tierra fina o de la arena, y en qué no coinciden. Y van a hacer un análisis. Nosotros, en nuestro país, como nosotros ya les conté que nos guiamos con lo que la clasificación taxonómica de la USDA, nosotros trabajamos con los valores que da la USDA para las partículas primarias y con este triángulo textural después con los resultados. Esta tiene 11 clases texturales. Bueno, ya van a ver que hay otro triángulo que tiene menos clases y que corresponde al internacional. Entonces, esa textura, que es una propiedad física del suelo, que es más bien estática, que cambia muy poco o no cambia a lo largo de los años, es apreciada por el agricultor, porque él se da cuenta que es diferente tener un suelo más bien de textura gruesa, donde uno siente los granos, por ejemplo, de arena, que un suelo de textura limosa, que al tacto parece como un talco, o un suelo de textura arcillosa, que cuando uno le pone un poco de agua puede realizar un moldeo, un moldeado de ese suelo. ¿Por qué? Porque él puede asociar que eso tiene que ver con la facilidad de laboreo. Entonces, suelos de textura gruesa, tipo arenoso, son más fáciles de laborear que suelos de textura fina, que se los conoce también como suelos pesados, de textura arcillosa, son más difícil laborear. Los suelos de textura gruesa también, al ser más abrasivos, gastan más los implementos. Entonces, muchas propiedades son afectadas por la textura del suelo, por ejemplo, la densidad aparente. Ayer les hablaba el ingeniero algo, les decía, la densidad aparente es la relación entre la masa de suelo y el volumen que ocupa ese suelo, es una propiedad física del suelo. Las texturas gruesas tienen alta densidad aparente y las texturas finas, como la arcilla, tienen baja densidad aparente. La porosidad, las texturas finas tienen muchos poros y sumados dan una porosidad total alta. En cambio, los suelos de textura gruesa, tipo arenosos, tienen menos cantidad de poros, pero poros más grandes, que facilitan mucho el drenaje del agua.
La infiltración es otra propiedad física del suelo que tiene que ver con la entrada del agua al suelo, es afectada por la textura. Si el suelo tiene el primer horizonte, vamos a poner, o la primera capa superficial del suelo es de textura más bien arenosa, gruesa, va a haber poros grandes que van a facilitar el drenaje del agua, el agua va a entrar fácilmente y va a drenar mucho más fácilmente que si es de una textura fina. La permeabilidad es el movimiento del agua en el interior del suelo. También ese movimiento del agua se ve afectada por la textura gruesa favorece el movimiento, la textura fina lo dificulta, pero también hay que ver si esa textura fina, por ejemplo en un suelo arcilloso, se debe a qué tipo de arcilla. Y cambia mucho esa infiltración y esa permeabilidad en un mismo suelo arcilloso, con un 80% de arcilla. Si la arcilla es del tipo expandente, entonces la infiltración, la permeabilidad va a ser diferente a si es un suelo arcilloso con 80% de arcilla, pero donde predomina una arcilla no expandente o una arcilla bilamina tipo caulinita. Entonces va a ser diferente el comportamiento del agua. Y la capacidad del agua del suelo para retener agua varía también con la textura. Suelos arenosos retienen menor cantidad de agua para los cultivos que suelos arcillosos. Eso tiene que ver con la porosidad, que la vamos a estudiar también, el tipo de poros que predominan, si son poros que tienden a drenar el agua, como los grandes poros que se observan en los arenosos, o mesoporos, que son un poro de tamaño intermedio que tienden a retener el agua, y entonces puede ser utilizada por las plantas. La capacidad calorífica y la conducción del calor, vamos a tener una unidad sobre temperatura del suelo, y ahí vamos a ver cómo afecta la textura, la aireación. También tenemos una unidad sobre la aireación del suelo, la psique y la fertilidad, que algo ya les adelanté. Incluso en la fertilidad tiene que ver con esa psique, entonces no solo podemos decir que un suelo arcilloso tiene mayor fertilidad porque tiene mayor capacidad para intercambiar cationes que un suelo arenoso, sino que dentro de ese suelo arcilloso, conteniendo un mismo contenido, 80% de arcilla, la fertilidad va a ser diferente según el tipo de arcilla y la capacidad de cambiar o capacidad de cambio que tengan esas arcillas. Si son expandentes va a ser más alta, si son no expandentes va a ser más baja, si es bilaminar va a ser más baja. Y la posibilidad de formación de costras, porque ahora vamos a ver, pero cuando las partículas tipo limo abundan, hay mayor facilidad para formar costras en superficie. Los distintos tamaños entonces son arena, limo y arcilla. Hoy vimos cómo la arcilla presenta menor superficie específica y la arena mayor superficie específica. La arcilla presenta mayor superficie específica y la arena menor superficie específica. Esa arcilla de tamaño partícula, de tamaño arcilla, está preferentemente compuesta por minerales secundarios. Por el contrario, las partículas de mayor tamaño, del tamaño arena, están compuestas preferentemente por minerales primarios. Y el limo está compuesto por preferentemente minerales primarios, pero también una porción de minerales secundarios. Entonces tenemos arcilla, mayoritariamente minerales secundarios, limo, minerales primarios y secundarios, y arena, minerales primarios. Esa es la relación entre el tamaño de partícula y el tipo de mineral presente en esa partícula. Acá algunas consideraciones generales sobre la arena. Entonces principalmente compuesta por minerales primarios, y podríamos hacer una mayor diferenciación, pero acá hicimos dos nomás, de la arena gruesa y fina, porque tienen distintos comportamientos. Si en el suelo predomina la arena gruesa, en ese suelo arenoso predomina una arena gruesa, va a tener un comportamiento, si tiene arena fina, va a tener otro. En un suelo arenoso podemos hablar de que hay muchos poros grandes, como les dije, se llaman macroporos, es alta. El movimiento del agua es bueno. La velocidad de infiltración, es decir, la entrada del agua al suelo entra rápidamente.
Hay poca inercia térmica, eso significa que la conservación del calor es baja, entonces son suelos que se enfrían o se calientan rápidamente. Hay baja compacidad, esto lo vamos a ver, es otra propiedad del suelo, tiene que ver con la compactación que pueda sufrir. Tienen baja retención de humedad para las plantas, en general baja fertilidad. Hay suelos arenosos que provienen de areniscas feldespáticas que son más fértiles que los suelos de corriente, por ejemplo, provenientes de areniscas, de arenas cuarzosas, que son esqueléticos, más pobres. Bueno, baja cantidad de agua disponible, como pueden retener poco, entonces queda poco disponible para las plantas y son de fácil laboreo. Cuando abunda la arena fina, esos suelos arenosos donde abunda la arena fina, esta arena fina le confiere al suelo propiedades intermedias entre la gruesa y el limo, que es el que le sigue. Pero básicamente las arenas finas tienden a formar costras y como es un material más liviano también tiene un riesgo de erosión mayor. El limo, compuesto por minerales primarios y secundarios, tiene también una partícula de tamaño intermedio, tiene un riesgo de encostramiento superficial, es decir, tiende a formar costras, al tacto es tipo un talco, el movimiento del agua no es bueno, la entrada del agua es baja, generalmente al formar costras o reorientarse las partículas tapan los poros por donde puede entrar el agua, son inestables. Ya vamos a ver lo que es inestabilidad estructural, pero básicamente frente a la entrada del agua, por ejemplo, se rompen, las partículas de arena, limo y arcilla no están sueltas generalmente en el suelo, sino que están formando agregados, y esos agregados, que son esas partículas que nosotros le llamamos secundarias, tienen una cierta estabilidad. Cuando hay mucho limo integrando el agregado, es muy inestable esa estructura. Y frente al viento, al agua y a otras fuerzas, o al disturbio de una maquinaria o una herramienta, un arado, se rompe fácilmente. Bueno, el movimiento del agua es de medio a bajo, compacidad media, la erosionabilidad es alta. ¿Qué significa esto? Que son suelos más susceptibles a ser erosionados que otros. El almacenamiento de nutrientes es medio. El problema de los suelos ricos en limo, por ahí no es tanto la dotación de nutrientes, no un problema químico, sino más bien un problema físico. Incluso puede llegar a apelmazarse el suelo y producir asfixia de raíces, dependiendo del contenido del limo también. Bueno, y el agua disponible para las plantas es baja. En los suelos que son ricos en arcillas, o sea, en partículas del tamaño de arcilla, hay que tener cuidado cuando uno describe este tipo de suelos. Por eso en el tamaño arcilla dijimos predominan los minerales secundarios, ¿no es cierto? Pero varían mucho la mineralogía de esos minerales secundarios. Bilaminar, trilaminar, expandente, no expandente. Entonces, depende qué mineral esté predominando en esa partícula de tamaño arcilla, van a ser las características de ese suelo. Y acá puse un ejemplo. Cuando predominan minerales de arcilla de alta actividad, por ejemplo, alta capacidad de intercambio catiónica, alta absorción, alta superficie específica, como la mormorillonita, la esmectita, 2,1, trilaminar, expandente, tenemos mayor porosidad total, capacidad de intercambio catiónica alta, fertilidad alta, mayor capacidad para retener agua, más dificultoso el laboreo, son suelos más plásticos, más moldeables, tienen una gran inercia térmica, tienden a conservar el calor, entonces se calientan lentamente y se enfrían lentamente. A veces se los llama suelos fríos porque ya estamos en primavera y todavía siguen fríos del invierno, tardan en tomar calor, y la velocidad de infiltración baja, y el movimiento del agua en el perfil, la permeabilidad también baja. Depende del tipo de arcilla que predomine. Este es un ejemplo para arcilla 2,1 mormorillonita. Si fuera una arcilla 1,1 tipo caolinítico, ya vamos a ver la próxima clase en estructura,
que forman unas microestructuras con el óxido de hierro y aluminio y las partículas del suelo que hacen que tengan un comportamiento diferente frente al agua, alta infiltración, alta permeabilidad, totalmente distinto a esto, y la fertilidad no es alta, sino que es más bien baja, porque son arcillas de baja actividad. Bueno, entonces, a ver, ¿qué me falta? La bibliografía, tenemos Baber, física de suelos, Fassbender para la parte de todo lo que es minerales primarios y minerales secundarios, y Porta y Baber para lo que es textura de suelo, y Baber para todo lo que es física del suelo, que es un libro viejo, pero excelente. No sé si tienen preguntas en el chat. Dice, ¿por qué se genera la sustitución isomórfica? Bueno, lo dije y tal vez el alumno Marcelo Galeano ya lo sabe, porque después lo dije, pero la sustitución isomórfica es la sustitución de un átomo central en un tetraedro o en un octaedro por otro átomo de menor carga, generando entonces, dentro del cristal se produce esa sustitución, se llama isomórfica porque se mantiene la forma, y es muy importante en la generación de cargas y en la SIC de los suelos, ¿no es cierto?